Bienvenidos. Damos inicio al curso de primeros auxilios. Este curso está organizado por la empresa Disitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Disitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. En esta oportunidad tenemos al ponente, el doctor Pedro Reina Bautista. Él es médico ocupacional y auditor médico. Es socio adherente en la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene experiencia laboral de 8 años en salud ocupacional, encargado de vigilancia médica en empresas como Hipermercados Totus, Nestlé, Británico, Adidas Perú y Corporación Lindey. Actualmente está en Arca Continental. Es egresado de la Maestría en Salud Ocupacional en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También cuenta con un diplomado en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y también tiene estudios en auditoría médica. El temario es: ¿qué son los primeros auxilios? El protocolo PAS, el manejo de la persona accidentada, el manejo de urgencias y emergencias como lo que son desmayos, convulsiones, atragantamiento, golpes y fracturas, trauma ocular, heridas, quemaduras, lesiones eléctricas y como último punto el RCP. Le doy pase al doctor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Clipton. Buenas noches a todos. Vamos a empezar el tema de esta noche, primeros auxilios. Bien, recordamos que los primeros auxilios, por supuesto, no son solamente para aplicar dentro del ambiente laboral, sino que los primeros auxilios los podemos aplicar incluso dentro de nuestras propias casas o de repente cuando seamos testigos de una situación que amerita nuestra acción. Bien. Entonces, primero es importante que sepamos o que definamos qué cosas son los primeros auxilios. Bien, les decía que los primeros auxilios son el tratamiento inmediato y provisional a la víctima de un accidente o de una enfermedad repentina. Bien, precisamente estos primeros auxilios se brindan en el mismo lugar donde ocurren los acontecimientos, justamente antes de ser atendidos en un establecimiento de salud. Bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Lo principal es conservar la vida, evitar complicaciones, ayudar a la recuperación de la víctima y asegurar, por supuesto, el traslado de la persona hacia el establecimiento de salud objetivo. Ahora, es importante, por supuesto, que podamos diferenciar las situaciones que se nos presentan. Bien. Y muchas veces estaremos en la disyuntiva de si de repente lo que estamos presenciando es una urgencia o es una emergencia. Bien, ambas situaciones son muy diferentes y aquí vamos a ver o vamos a aprender a diferenciarlas. Bien, lo primero es definir qué cosa es una urgencia. Una urgencia es una situación repentina que no pone en riesgo la vida de la persona. Bien, probablemente sí, la persona pueda requerir atención o asistencia médica, pero dentro de un tiempo razonable, que puede ser aproximadamente de 2 a 3 horas. Bien, ¿a qué me refiero? Que en una urgencia la persona o la víctima puede esperar. ¿Por qué? Porque su vida no corre peligro. Sin embargo, en el caso de una emergencia, pues nos encontramos frente a una situación que sí requiere de atención médica inmediata porque la vida sí que corre peligro. Bien. Así que para de repente hacer un poco más didáctica estos conceptos, más didácticos estos conceptos, les voy a presentar el siguiente video. Por favor, sí les pido por toda su atención. Ahí va. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas.
Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Muy bien. En este video, ¿qué cosa hemos aprendido? ¿Qué diferencia hay entre urgencia y emergencia? Y, por supuesto, ¿cómo funciona la atención de estas situaciones dentro de un hospital? Bien, recordemos que muchas veces la zona de emergencias está saturada de gente y muchas personas incluso se quejan, ¿no? Porque no los atienden y llegaron primero o antes que otras personas. Recordemos que para la atención ya en un centro hospitalario o en una clínica incluso, la atención siempre va a ser por orden de prioridades, ¿de acuerdo? Por supuesto, las prioridades la encabezan las situaciones en las que la vida de la persona corre peligro. ¿Bien? Listo, algunos ejemplos más sobre urgencias. Para urgencias, ya habían escuchado algunos, tenemos ahí, por ejemplo, los dolores abdominales leves, de repente una situación de posiciones líquidas, de diarrea, un asma con una crisis leve, por ejemplo, en la que la persona todavía puede respirar, se puede comunicar. Contusiones, muchas veces, en realidad las contusiones son golpes, por lo tanto, no necesariamente van a poner en riesgo la vida de la persona. De repente una faringitis, un dolor de garganta, una amigdalitis, o de pronto, pues, una fiebre sin el compromiso de las funciones vitales. ¿Bien? Y ejemplos ya de emergencias reales. Tenemos ahí, por ejemplo, la pérdida de conocimiento, las hemorragias, y una hemorragia es un sangrado, sí, pero es un sangrado profuso, ¿bien? Y es por eso que sí, la pérdida de sangre de manera descontrolada sí que puede poner en riesgo la vida de la persona. Las dificultades respiratorias prolongadas, dolor intenso en la zona del pecho, las convulsiones también son una emergencia, los casos de electrocución, los casos de asfixia por inmersión, caídas de altura, accidentes de tránsito y hasta los envenenamientos y las intoxicaciones. Bien, esos casos sí que son de emergencias, muchas veces corre peligro la vida de la persona y deben ser atendidos con toda la premura de la situación. Ahora, es probable que en algún momento nos encontremos nosotros frente a la situación de un accidente o de repente de una enfermedad repentina y tengamos a una víctima delante y nos preguntemos, ¿no? ¿Ahora qué toca hacer? ¿Qué me corresponde hacer? Porque siempre nuestra reacción va a ser querer ayudar a alguien más, ¿verdad? Nadie suele ser indiferente y siempre buscamos dar apoyo o brindar apoyo a la persona que de pronto pues es víctima de un accidente o de alguna situación repentina. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es siempre detenernos a evaluar la situación, ¿bien? Preguntarnos qué cosa sucedió, cómo pasó y qué más podría pasar, ¿bien? Recordemos, sí, que si vamos a brindar apoyo, la propia seguridad debe ser priorizada, ¿bien? Y por supuesto, no debemos exponernos ante el peligro sin las medidas de seguridad adecuadas. Bien, recordemos que un socorrista muerto lamentablemente no ayuda. Entonces, es ahí cuando debemos dar inicio al protocolo PAS. Bien, el protocolo PAS son 3 letras y es algo recontra sencillo de recordar.
Lo primero, la P significa proteger. Bien, ¿qué cosa debemos proteger? La zona del incidente o del accidente. Bien, determinar la seguridad del escenario. Porque si no es una zona segura, ¿cómo podríamos nosotros acercarnos para brindar ayuda? ¿Verdad? Lo segundo es A, de avisar. Y esto se refiere a que activemos, por ejemplo, si estamos de pronto dentro del escenario laboral, activar nuestro sistema de emergencia, nuestro protocolo de emergencia. Y si estuviéramos fuera, pues la idea de avisar es pedir ayuda. ¿A quién podemos pedir ayuda? Podemos tener los servicios de repente del SAMU o de los bomberos, al 106, al 116. ¿Bien? Y finalmente, la letra S de socorrer. ¿A quién vamos a socorrer? Por supuesto, a la víctima. Bien, pero debe ser siempre en ese orden. Asegurarnos de que la zona sea segura para brindar el apoyo, avisar, comunicar sobre la situación, porque de repente solos no vamos a poder darnos abasto para hacer frente a lo que puede haber ocurrido. Y finalmente, ya recién, después de comunicar, recién podemos socorrer. ¿Bien? Ahora, aquí hay un poquito más de información sobre este protocolo PAS y empezamos, por supuesto, con la P de proteger. Ya les decía que es importante proteger el lugar de los hechos y aquí tenemos que dar prioridad siempre, ¿no? A nuestra seguridad, como les decía, y también proteger a la persona accidentada. Bien, es preferible siempre alejar el peligro que movilizar a la persona accidentada. Bien. Si tenemos a una persona que está tendida en el suelo, no sabemos qué le puede haber ocurrido. Podríamos deducir de repente de, de que pudo haber sido una caída si de pronto tiene una escalera al costado. Bien, podemos tener esa percepción. O de repente no tenemos nada y podríamos pensar, ah, caray, de repente es un infarto. Bien, pero frente a la duda, siempre precaución. Por supuesto, hay que hacer seguro el lugar de la emergencia y si es posible señalizar, adelante, podemos hacerlo. Pongámonos de repente en la situación de un accidente de tránsito. Todos los carros, por ley, por reglamentación, deben tener siempre su triángulo de seguridad, como el que tenemos en la imagen. Entonces, eso nos sirve para señalizar y de paso también comunicar que hay una situación de peligro. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, en una fuga de gas, ¿cómo aseguramos o cómo protegemos el lugar de los hechos? Cortando el flujo del gas, no encendiendo fuego, alejando los cigarrillos. Por supuesto, fumar sería una locura. En el caso de los coches, quitar los contactos, aparcar bien si es posible y señalizar, como ya les mencionaba, con el triángulo. Y en casos, por ejemplo, de accidente con electricidad, desconectar la fuente de corriente antes de tocar a la persona accidentada. Bien, ¿qué puede ocurrir si tocamos a una persona y no alejamos a la fuente de electricidad? Obviamente, pues tenemos ahí a dos personas electrocutadas. Bien. Lo siguiente, ya sabemos que es avisar a los servicios de socorro, los servicios de ayuda. Bien, y debemos informar correctamente sobre lo que ha ocurrido. Tenemos que dar datos muy precisos del lugar, porque si no, ¿cómo va a llegar la ayuda? ¿Verdad? Tenemos que informar sobre el lugar exacto, sobre el tipo de accidente, si de repente es una fuga de gas, un accidente de tránsito, electrocución, asfixia, etcétera. O sea, pueden ser diferentes las situaciones. Si fue un accidente de repente masivo, el número de accidentados y cuál ha sido la situación. Identificarnos también es importante. Obviamente, una llamada anónima no inspira la misma confianza que la de una persona que se presenta y da la información correspondiente. Y por supuesto, ya al final, sí, obviamente tenemos que colgar. Bien, no colgar antes de brindar esta información, porque si no, la ayuda probablemente no vaya a llegar en el tiempo que nosotros tengamos pensado. Y finalmente, la S de socorrer. Es ahí cuando ya nosotros vamos a aplicar los conocimientos que tenemos para ayudar a la persona accidentada. Bien, es importante, sí, que actuemos con rapidez, pero siempre con calma. De nada va a servir que una persona llegue tensa y atolondrada a querer brindar ayuda. ¿Eso qué puede ocasionar? Si la persona víctima del accidente está despierta,
ve que una persona súper nerviosa y súper tensa se acerca a dar ayuda, créanme que no va a colaborar y va a generar el doble de estrés en la situación que ya se presentó. Bien, es importante luego que actuemos siguiendo siempre un orden de prioridades. Lo primero será siempre salvar la vida, recordemos que es uno de los primeros objetivos de los primeros auxilios, y luego evitar que se agraven las lesiones. Es importante, sí, realizar maniobras sencillas que estén encaminadas u orientadas a evitar las lesiones. Recordemos que probablemente los que vayan a brindar los primeros auxilios no necesariamente van a ser médicos, ¿bien? Va a ser una persona natural que de pronto se encuentra con una situación de emergencia y va a brindar el apoyo, ¿bien? Y para brindar los primeros auxilios no es necesario ser médico, sino simplemente tener los conocimientos bien cimentados. Entonces, como norma general, es importante no movilizar al accidentado y si hubiera que hacerlo, es importante movilizarlo en bloque. Bien, un poquito más adelante les voy a explicar en qué situaciones podemos y no debemos también movilizar a una persona víctima de un accidente. Y por supuesto, es importante que sepamos organizar el espacio donde vamos a brindar nosotros la ayuda. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hay un accidente en la calle, ¿qué es lo primero que ocurre? De repente alguien se lanza a brindar ayuda, pero de pronto se va a ver rodeado de un grupo de gente que no necesariamente va a ayudar, sino que simplemente se acerca a mirar. Bien, recordemos que la curiosidad es muy grande en el ser humano y la gente por tendencia va a llegar al sitio, pero solamente para mirar, a ver qué pasa. Es más, seguro que va a haber gente que va a empezar a grabar con el celular, que está tan de moda, pero no necesariamente van a brindar ayuda. Entonces, es en estas situaciones en las que la persona que va a brindar los primeros auxilios se empodere, ¿bien? Y si tiene que alejar a los curiosos, simplemente decirles, por favor, abran campo, abran espacio, estamos frente a una emergencia y necesitamos que la víctima se oxigene. Y es también importante que la persona que va a brindar los primeros auxilios tenga la suficiente autoridad como para hacerse cargo y empoderarse de la situación, ¿bien? Y en este caso me refiero a qué? A dar instrucciones. De repente la persona sí va a brindar los primeros auxilios, pero necesita que alguien llame. Entonces, si uno dice, alguien por favor que llame a los bomberos, créanme que nadie los va a llamar. Es muchísimo más sencillo mirarle la cara a una persona, señalarlo con el dedo y decirle, por favor, llama al 106, llama al 116. Solamente así, dando instrucciones, indicaciones precisas, van a conseguir que alguien dé la voz de alarma. Muy bien. Ahora sí, en cuanto a los primeros auxilios, vamos a ver un poquito ya sobre el manejo de la persona accidentada. Como les decía, es importantísimo mantener la serenidad, pero siempre actuar con rapidez. Si tenemos los conocimientos claros, si los tenemos ya asimilados, vamos a poder actuar sin necesidad de entrar en una situación de tensión, de estrés, de nerviosismo. ¿Bien? Asegurarnos, por supuesto, de que no exista más peligros alrededor, examinar detenidamente a la persona accidentada, y ahí tenemos dos etapas, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Bien, ya un poquito más adelante les voy a detallar más sobre esto. Cuidar, por supuesto, al máximo el manejo del accidentado, no moverlo hasta que sepamos que ya está estabilizada la persona. Empezar siempre por lo más urgente, ¿bien? Tranquilizar al accidentado, y esto es una parte importantísima, sobre todo cuando la persona pues está consciente, está despierta. Si de pronto una persona que está tendida en el suelo, no sé, accidentada, ve que alguien se acerca y lo empieza a mover o a toquetear, obviamente va a entrar en tensión, aumenta el estrés, de repente colapsa más rápido. Bien, es algo muy diferente que se acerque a alguien y le diga, oye, mira, soy tal persona, bueno, en este caso me diría, soy el doctor Pena, yo te voy a brindar los primeros auxilios, es importante que estés tranquilo, que colabores para poder ayudarte, ¿verdad? Cambia muchísimo la figura, cambia muchísimo el escenario y muchas veces puede generar pues que la situación se desarrolle mucho más tranquila que si no nos presentamos. ¿Bien?
Luego, es importante también mantener la temperatura de la persona, de preferencia, pues será mantenerlo caliente, salvo sea, no sé, pues una situación de un golpe de calor o algo similar. Poner a la persona en postura lateral de seguridad cuando sea necesario, ya veremos un poco más sobre esto a continuación. Procurar la atención médica lo antes posible, no dejar actuar a los curiosos o a los que quieren por ahí meter la mano, de repente con buenas intenciones, pero no tienen las cosas claras. Entonces, en lugar de ayudar, generan más problemas. Bien, no dar de comer ni de beber a la persona accidentada. ¿Por qué? Podría ocurrir que se atragante, que se asfixie, que se ahogue. Bien, no medicar a la persona, porque tampoco tenemos sus antecedentes de repente de alergias y de pronto le damos una pastilla y nos colapsa delante de nosotros. ¿Qué hacemos? Bien, y por supuesto, no abandonar a la persona herida. Muy bien, aquí tenemos en esta imagen la forma de colocar a la persona en la postura lateral de seguridad. Bien, ¿en qué situaciones debemos movilizar a la víctima? Cuando se encuentre en un área insegura y debamos llevarla a un área segura. Bien, si la persona está boca abajo y no responde, será importante, por supuesto, colocarla boca arriba. Si de repente vemos que la persona, no sé, de pronto fue víctima de una convulsión y empezó a vomitar, porque suele ocurrir también, ahí podemos, por ejemplo, aplicar directamente la posición lateral de seguridad, que como vemos consiste en tener a la persona boca arriba, cruzar el brazo, ya sea derecho, ya sea izquierdo, hacia el lado contralateral, flexionar la pierna del mismo lado del brazo flexionado y girar a la persona sobre el brazo extendido. ¿Qué evitamos con esto? Que la persona, si llegara a vomitar o a sangrar, probablemente por la nariz o por la boca, evitamos que se asfixie con sus propios fluidos. Bien, es más fácil que se eliminen de esa manera. Y si nos encontramos frente a una víctima de shock o con signos de shock, por ejemplo, una hemorragia grande o de repente la persona está súper pálida, ahí sí recurrimos a la elevación de piernas. Bien. Ahora, ¿en qué situaciones no debemos movilizar a una persona cuando haya sospecha de lesión en la columna vertebral? Bien. ¿Qué pasa si tenemos una persona que se ha caído de unas escaleras, no sé, que estaba a 2 metros de altura? Probablemente haya sufrido una fractura. De repente la persona está consciente. Pero imagínense que movilizan a la persona o quieren arrastrarla de los hombros y en lugar de apoyarla, pues de repente le terminan de lesionar lo que le quedaba de columna. Ahí sí entramos en crisis. Entonces, en esas situaciones es preferible asegurar la zona, bien, llamar o pedir ayuda, activar nuestro sistema de emergencia y esperar a que llegue el personal de salud para poder movilizar a la persona adecuadamente. Por ejemplo, les comento, en una situación de, ya vamos a ir a shock anafiláctico, ya vi por ahí que están preguntando, en una situación, por ejemplo, de fractura de columna o de lesiones en el cuello, en la zona cervical, como bien vieron hace un momento, es importante movilizar a la persona en bloque. Bien, y para eso se requiere por lo menos a 3 personas para que puedan apoyar en la movilización, alguien que sostenga la cabeza, alguien que deslice la camilla y se pueda movilizar ya luego a la persona de esta manera. Entonces, ahí sí aseguramos zona, comunicamos y obviamente pues tratamos de verificar por lo menos los signos vitales de la persona. Bien, ya a continuación les voy a conversar también sobre eso. Al final creo que vamos a poder responder todas las dudas que vayan surgiendo por ahí, porque me parece que hay varias preguntas ya. Bien, y empezamos pues ya con la parte de la evaluación. Bien, ya comunicamos, aseguramos la zona, comunicamos, ahora nos toca actuar. Bien, y parte de la evaluación primaria es que sepamos qué cosa es lo que vamos a explorar. Bien, por ejemplo, debemos comprobar el estado de conciencia de la persona.
¿Cómo comprobamos el estado de conciencia de alguien? Lo primero, nos acercamos y le hablamos a la persona. Bien, le decimos, señor, señora, amigo, amiga, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Si la persona abre los ojos, si la persona se mueve, responde, es porque todavía hay cierto grado de conciencia y la situación podría cambiar drásticamente. Es mucho más fácil ayudar a una persona que está consciente a alguien que ya perdió el conocimiento. Lo siguiente sería comprobar la respiración. ¿Cómo comprobamos la respiración de una persona? Muchas veces las personas que han sufrido un accidente tienen la frecuencia respiratoria un poco más lenta, un poco más leve que una persona sana al 100%. Bien, entonces es ahí cuando debemos fijarnos, por ejemplo, en el movimiento del tórax. Bien, solamente basta con mirar a la persona, el pechito de la persona, y ver si se eleva o no. ¿De acuerdo? Si de repente tienen por ahí la suerte de tener un espejo a la mano, pueden colocar un espejito en la nariz de la persona y ver si se empaña o no se empaña el espejo. Eso nunca falla. Bien. Lo siguiente es comprobar el pulso. Bien. El pulso muchas veces pues va acorde con los latidos del corazón y en realidad en el cuerpo tenemos varios puntos para tomar el pulso. Bien, tenemos el más conocido que es el pulso de la muñeca, el pulso cubital o radial, que consiste en colocar 3 deditos justo por encima de la muñeca y van a sentir uno de sus tendones, presionan un poquito y van a sentir cómo empieza a saltar. Bien, pero ¿qué ocurre? Que en una persona accidentada, muchas veces los pulsos periféricos, como por ejemplo el de miembros superiores o de miembros inferiores, va a ser más leve y muchas veces, en muchas ocasiones, va a ser mucho más complicado de encontrar. Entonces, uno de los pulsos que no va a fallar para nada y que es muchísimo más fácil de identificar es el pulso carotídeo. Bien, ¿cómo encontramos el pulso carotídeo? 2 deditos y vamos justo al costado de nuestra tráquea. Bien, aquí a los hombres justo al costado de la manzana, a las chicas al costado del cuellito, bien, al costado de la tráquea, presionamos un poquito y sentimos cómo empieza a saltar por ahí nuestra arteria carotídea. Bien, de esa forma podemos tomar el pulso. Si hay pulso, perfecto, el corazón está funcionando, la sangre está bombeando, hay más probabilidad de que esta persona sobreviva. Ahora, ¿cuál es el rango normal para la respiración y para el pulso? Bien, en promedio, una persona sana, adulta, tiene de 15 hasta 20 respiraciones por minuto. Bien, y en cuanto al pulso, una persona sana, adulta también, puede tener de 60 hasta 100 latidos por minuto o pulsaciones por minuto para que se considere dentro del rango normal. Bien, obviamente este número, este valor variará de acuerdo a las características personales de cada persona y no necesariamente tiene que significar algo negativo. Bien, pero es importante que ustedes conozcan ese dato. Y finalmente, parte de la exploración primaria también será buscar hemorragias. Bien, si nos encontramos una persona pálida que no se mueve, que no responde, tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna lesión que esté haciendo perder sangre a la persona. ¿Podría ser una hemorragia interna? Tranquilamente. Pero nosotros tenemos que actuar frente a lo que podemos también solucionar. Entonces, obviamente aquí será más fácil evaluar si hay alguna hemorragia externa sobre la cual podamos nosotros actuar directamente. Uy, parece que hemos llegado al break. Buenas noches. Damos inicio a un intermedio de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida, sin descanso toda la ponencia. Este descanso sirve para asimilar mejor los conocimientos que estamos aprendiendo el día de hoy.
Estoy enviando por el chat lo que es el link de asistencia. Es importante de que llenen sus datos ahí como el correo electrónico o si no su número de WhatsApp. Esto para poder enviarles lo que son las diapositivas y la grabación del curso de forma gratuita. También les recomiendo apagar lo que son los micrófonos y lo que son las dudas y consultas las vamos a responder al final de la clase y también en esta parte del break. Este curso de Brigada de Emergencias cuenta con 4 clases. La primera de hoy día de primeros auxilios. El siguiente sábado vamos a hacer lo que es el tema de prevención y lucha contra incendios. El 7 de mayo vamos a hacer también la clase de evacuación y rescate. Y la última sesión del 14 de mayo, que es un sábado, la gestión de riesgos de desastres. Todas estas sesiones se van a realizar en el horario de 7 a 8:30 p.m. Para los que nos hicieron la consulta de lo que es el certificado, el curso sí tiene una certificación, pero es opcional. El precio de este certificado es de 75 soles. Le incluye lo que es un certificado de brigada de emergencia por 16 horas académicas, pero también se le da un certificado por cada una de las clases que ya mencioné, como de la de primeros auxilios. También se le da acceso al aula virtual donde van a poder descargar el certificado cada vez que lo necesiten. También se les va a dar un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos y acceso a seminarios gratuitos con el respectivo certificado. Para las personas que se han inscrito solo para el curso de primeros auxilios o solo desean el certificado de primeros auxilios, pueden también obtenerla mediante el pago de 25 soles. Esto incluye un certificado de 4 horas académicas y los beneficios antes mencionados como acceso al aula virtual, correo institucional y descuentos especiales a futuros cursos. Los números de cuentas son los que aparecen en pantalla. Tenemos BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA Continental. El comprobante de pago se debe enviar a lo que es el correo informes@dicitur.edu.p o al número de WhatsApp de la persona que atendió enviándoles el link de esta charla de hoy día, confirmando sus datos como son lo que son nombres y apellidos completos, correo electrónico, número de teléfono y número de DNI. Y bueno, antes de darle pase ya al ponente, vamos a resolver unas cuantas consultas que nos hicieron durante el chat, ya para no hacerlos esperar tanto al final. En caso de un shock de embarazo, creo que esto estaban hablando en la parte de que eran de las posturas. No sé si nos podría dar alguna respuesta, doctor. A ver, habría que entender qué clase de shock dentro del embarazo, porque el shock puede ser un shock hipovolémico por una hemorragia, puede ser un shock anafiláctico por algún tipo de alergia descontrolada, así que, o algún otro tipo de shock adicional, ¿no? Me queda un poco difusa la pregunta, la verdad, pero en el caso, por ejemplo, de una gestante con hemorragia, dependiendo de dónde venga la hemorragia, obviamente tendremos que actuar. Si es ya relacionado al embarazo, zona ginecológica, poco podremos hacer más que trasladar a la gestante lo más pronto posible al establecimiento de salud más cercano. Bien, porque en esas situaciones definitivamente se requiere la presencia del ginecólogo y del personal de salud ya instruido para hacerle frente a estas situaciones. Muchas veces estas situaciones, estas hemorragias, están relacionadas a una placenta previa, puede ser, dependiendo del tiempo de gestación, una amenaza de aborto, puede ser un embarazo, un parto prematuro. O sea, las situaciones pueden ser muy variadas, ¿no? Incluso una ruptura uterina. Entonces, primeros auxilios, ahí definitivamente lo principal siempre va a ser el traslado a un establecimiento de salud. Ok, muchas gracias. También Víctor Reyes nos pregunta, disculpe, buenas noches. ¿En qué momento se puede poner al paciente en posición lateral de seguridad? Bien, ¿cuándo debemos poner al paciente en posición lateral de seguridad? Ok, como les mencionaba, si estamos 100% seguros de que la persona no tiene ninguna fractura, ninguna lesión, especialmente en la columna, podemos colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Si la persona está lúcida, si la persona tiene pulso, si la persona respira, de igual forma, posición lateral de seguridad. Si la persona ha sido o ha sufrido convulsiones, o si de repente ha vomitado de la misma forma, ¿no? Sabemos evidentemente que no hay una lesión en la columna, que no hay una fractura, conocemos la situación, colocamos a la persona en posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque en estas situaciones siempre va a haber salida de fluidos, y por fluidos me refiero
desde moco, saliva, vómito, o en el peor de los casos, un sangrado, ¿no? Pongámonos en el peor de los casos, una hemorragia a nivel, no sé, orofaringea, y sabemos que hay salida, pérdida de sangre, y vemos que la persona está atragantándose con la sangre, la posición lateral de seguridad va a permitir que la sangre o los fluidos salgan, ¿de acuerdo? Naturalmente por la boca, sin que esto genere asfixia o atragantamiento o ahogo a la víctima de la situación. Bien, en Gracias. ese, Y la última consulta es, en caso de hemorragias internas, ¿cómo sería la inmovilización o la movilización? ¿Sería una fractura en la columna? bien. Como les mencionaba, para determinar primero si hay una hemorragia interna, hay que tener ojos de rayos X. ¿Bien? En realidad, no siempre vamos a poder distinguir si la persona tiene una hemorragia interna, salvo hayamos visto que de pronto ha sido víctima de una contusión con algún objeto y sin lesión evidente, aparente, empecemos a notar de pronto que la barriguita de la persona se empieza a hinchar de manera descontrolada. Podría ser, obviamente, pérdida de sangre. Bien. O en el peor de los casos, ¿no? Una lesión, una contusión en el tórax, y vemos que se empieza a hinchar, que la persona empieza a tener dificultad para respirar. Probablemente también hay una hemorragia por ahí. Bien. En esas situaciones, lamentablemente nosotros, como primeros auxilios, no podremos brindar mucho apoyo. Bien, ahí lo ideal siempre será trasladar a la persona a un establecimiento de salud, porque son situaciones, especialmente generadas, las que son generadas por accidentes y generan pues hemorragias internas, requieren ya de otro tipo de procedimientos que difícilmente los vamos a poder aplicar de pronto en la calle, ¿bien? O de repente en el trabajo. Entonces, lamentablemente sí, la única solución ahí será trasladar a la persona. Bien, asegurarnos por lo menos de que la persona esté consciente, de que se mantenga la temperatura, de que tenga signos vitales y traslado inmediato. Ahora, si se requiere trasladar a una persona con lesión en la columna, si el personal que va a brindarla el apoyo, por ejemplo, es una brigada de primeros auxilios en las empresas, está correctamente capacitada, puede movilizar a la persona, pero siempre con la mayor precaución. Bien, recordemos que las lesiones en la columna son muy sensibles y una mala maniobra podría simplemente generar una lesión de por vida para la víctima. Entonces, las capacitaciones normalmente para movilizar a una persona con lesiones en la columna suelen ser presenciales porque requieren de muchísima práctica. Bien, pero sí les puedo comentar que se requiere una persona siempre a la cabeza de la víctima y alguien que se encuentre a los pies o de repente por lo menos a la mitad del cuerpo de la persona y una persona más para que pueda deslizar la tabla rígida, que es en realidad muchas veces lo que nos permite movilizar a la persona. Bien, ¿cómo se hace más o menos la movilización? La persona que está a la cabeza de la víctima es la que va a dar siempre la voz de alerta, la voz de alarma, la voz de mando. Bien, pues tiene la cabeza, ubica a la persona que va a apoyarla a su derecha o a su izquierda, y mientras la persona que está, digamos, encargada del cuerpo de la persona realiza las maniobras para girar, tiene que utilizar ambos brazos para movilizar torso y piernas a la voz de mando de la persona que va a la cabeza. Entonces, dicen, ok, giramos a la derecha. La persona gira en bloque, obviamente el encargado de la cabeza gira la cabeza, el encargado del cuerpo gira el cuerpo y todos giran al mismo tiempo hacia la derecha. Entonces hacen una movilización en bloque, deslizan rápidamente la camilla y luego colocan a la persona otra vez en posición horizontal ya completamente sobre la tabla. Aseguran cuello, hay muchas veces collarines o de repente correas también para el cuerpo de la persona para evitar que se deslice a cualquier lado y por supuesto de manera coordinada
se da inicio también al transporte, ¿bien? Una persona, como siempre, tendrá que dar la voz de mando para que las personas que están apoyando al mismo tiempo eleven la tabla rígida y puedan trasladar a la persona. Es un procedimiento bastante importante, es importante conocerlo, sí, definitivamente, pero como les menciono, requiere práctica. Y si no tenemos, digamos, la suficiente práctica precisamente para realizarla, preferible no lanzarnos de cabeza ahí a brindar el apoyo que de repente acaba pues en una condición peor. Muchas gracias. Hay varias consultas, las vamos a resolver al final, ya que vamos a dar pase otra vez al doctor para que pueda continuar con la ponencia. Las personas que para marcar asistencia, háganlo mediante el link de preferencia para poderles enviar lo que es las diapositivas y la grabación. Y bueno, ahora sí doy pase al doctor Pedro. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Clipton. Continuamos entonces, vamos ya a la parte de exploración o evaluación secundaria. Bien, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Tenemos que empezar siempre por la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a buscar heridas en la cara, en el cuero cabelludo, de repente fracturas evidentes o lesiones en los ojos. Bien. A continuación, evaluaremos el cuello. Habrá que buscar deformaciones o bultos. Imagínense que encontramos una deformación en la tráquea de la persona. Podría ser una fractura, podría ser que fue víctima de estrangulamiento y tenemos una lesión importante ahí. ¿Por qué es importante revisar bultos de deformaciones? Porque nos va a orientar más o menos a poder brindar los primeros auxilios. No será lo mismo darle ayuda a una persona que de pronto puede respirar bien, a una persona que de pronto tenga fractura en la tráquea o una lesión en la tráquea y, y de pronto no puede respirar por sus propios medios. ¿Bien? Luego, evaluaremos el tórax, valoraremos si existe dificultad respiratoria, heridas o hemorragias. ¿De acuerdo? Luego, evaluaremos también el abdomen, si la pared del abdomen está o no depresible. Si de repente no está depresible, si vemos un abdomen súper tenso y que cada vez se va poniendo más tenso y se va hinchando más, podríamos pensar o podríamos suponer, como ya les mencionaba, que realmente hay una hemorragia interna. Bien, entonces, esta persona requiere atención, pero de todas maneras, lo más pronto posible. Eso sí es una emergencia. Bien. Y si de pronto vemos una herida, de pronto pues la persona fue víctima de un asalto, por poner un ejemplo, y fue acuchillada. Bien. Vemos la lesión en el abdomen, no sabemos si hay hemorragia interna, pero podríamos sospechar de que hay una. Bien. O si de repente le encontramos una lesión en el tórax de cuchillo, podría ser también que haya atravesado incluso la pleura, las estructuras del pulmón, y eso también genere una hemorragia interna. Bien, entonces, frente a esas situaciones, de todas maneras, comunicar, solicitar el apoyo, la ayuda a nuestro sistema de emergencia y que esta persona sea trasladada. Bien, recordemos que nosotros vamos a poder actuar frente a hasta donde den nuestras capacidades de acuerdo a la situación. Y finalmente, pues evaluaremos ya las extremidades, buscando posibles fracturas, de repente algún esguince, alguna luxación o alguna lesión similar. Y aquí ya vamos a empezar a ver un poquito de manera más puntual qué podemos hacer frente a determinadas situaciones. Bien, tenemos por ejemplo algo que es súper común, los desmayos. De repente estamos conversando con alguien y de pronto siente la persona que pierde fuerza, se desvanece, empieza a ver oscuro, se le apaga el televisor y se nos cae justo delante de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si es posible, recostamos a la persona o de repente la sentamos. Otra vez hago hincapié aquí, si es que no hay lesión, si no hay sospecha de lesión en la columna, tratamos de elevar un poquito las piernas para que la circulación vaya hacia el órgano principal, hacia el cerebro. Asegurarnos también de aflojar un poquito la ropa, porque los desmayos tienen muchas veces, pues, causas bastante variadas y una de ellas puede ser una mala circulación sanguínea. Y, por supuesto, verificar los signos vitales. ¿Qué signos vitales? Latidos, respiración,
y si es posible, obviamente el estado de conciencia no, porque la persona está desmayada, ¿bien? Pero por lo menos latidos y respiración. Ahora, si de repente nos encontramos frente a una situación de convulsiones y, y obviamente pues las convulsiones varían de acuerdo a la persona, de acuerdo al caso personal, ¿no? De cada uno. Tendremos algunas situaciones de convulsión en las que la persona no va a tener, ¿no? Los típicos movimientos, las típicas sacudidas, sino que simplemente de repente, ¿no? Blanquea un poquito los ojos, se queda muy rígida y ya está. Y pasa. Esa fue la convulsión. Pero vamos a tener otras situaciones probablemente en las que sí tengamos esta convulsión que creo conocemos todos, en los que la persona empieza a sacudirse de manera descontrolada y obviamente pues muchas veces cae al suelo, no le da tiempo absolutamente para nada. Y la verdad es que si nadie la ha visto en vivo y en directo, pues si la llegan a ver podría ser bastante impactante. Bien, muchas veces genera susto, genera temor en las personas y a veces es lo que impide que se brinden los primeros auxilios de manera adecuada. Entonces, si tenemos una de estas situaciones, por ejemplo, es importante que no sostengamos a la víctima durante las convulsiones porque podríamos generar algún tipo de lesión. Recordemos que en las convulsiones tónico-clónicas, este es el nombre, los movimientos son como contracciones musculares bastante descontroladas y la persona pues puede golpearse, el típico caso, ¿no? De que ajustan la mandíbula y pueden morderse la lengua y tensan mucho los brazos. Bien, aquí haciendo un pequeño espacio para aclararles una duda que acaba de saltarme por ahí. La epilepsia y las convulsiones están relacionadas, sí, pero la epilepsia ya es una enfermedad, digamos, diagnosticada y que muchas veces está compuesta de convulsiones de manera periódica que pueden controlarse. Una convulsión es la situación puntual de repente de la sacudida o de la pérdida de conocimiento, obviamente pues relacionada a la convulsión, pero podría ser también un caso aislado, ¿bien? Por ejemplo, en los niños hay convulsiones cuando la temperatura es muy alta, cuando hay fiebres muy elevadas, pueden llegar a convulsionar, pero no necesariamente es un caso de epilepsia, ¿bien? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ok, ¿qué más debemos hacer frente a una convulsión? No darle golpes en la cara o en la espalda a la persona para tratar de que recobre el conocimiento porque no lo van a conseguir. Es más, podría generarle una lesión mucho mayor y no la van a ayudar. Es importante, sí, que de ser posible, alguien nos ha silenciado a todos. Muy bien. Les decía que es importante aflojar las prendas de vestir porque a veces eso también genera problemas al momento de tratar de brindar la ayuda a la persona que está convulsionando. Para evitar lesiones en la lengua, y esto es importante también, durante las convulsiones pueden usar una cucharita o un trapo e introducirlo entre los dientes, bien, siempre que sea posible. Y al finalizar la crisis, trasladar sí a la persona a un lugar que le sea confortable y dejarlo dormir si es posible. Bien, ¿qué pasa con las convulsiones? Que muchas veces, después de la convulsión, la persona se queda dormida. Muchas veces los esfínteres se relajan y la persona se puede defecar o puede orinarse. Bien, y es parte normal del proceso. Entonces, es importante también que tengamos la suficiente madurez para poder brindar ayuda en esa situación. Y si la persona pierde el conocimiento por X motivos, bien, si el lesionado está inconsciente, respira y no existe un traumatismo, como ya les mencionaba, se le colocan, por supuesto, en la posición lateral de seguridad, como bien les mencionaba también anteriormente, para prevenir las consecuencias de asfixia o ahogo frente a un caso de vómito. Bien. Luego tenemos aquí ya qué es lo que debemos hacer frente a un atragantamiento. Bien. Para un atragantamiento tendremos que hacer uso de la maniobra de Heimlich. Bien, y aquí les voy a mostrar un video para que les explique un poquito de manera más didáctica qué es lo que podemos hacer. Bien, ahí va.
El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos, la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Preguntar, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, abrázala por detrás alrededor de la cintura. Haz un puño con una mano y envuélvela con la otra. Colócalas entre las costillas y el ombligo. Flexiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde el conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se aplica para adultos y niños mayores de 1 año. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Muy bien. Sabemos obviamente que un atragantamiento puede poner en riesgo la vida de una persona porque bloquea las vías respiratorias, ¿verdad? Parece que alguien está con música por ahí de fondo. Les voy a pedir que por favor apaguen Su música, por favor. Muchas gracias. Bien, y de repente vamos a tener una situación así, ¿no? Nosotros vamos a estar frente a alguien que necesita la maniobra porque se está atragantando. Pero podría ocurrir también que estemos solos nosotros y nos encontremos atragantados nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer si de repente nos encontramos solos frente a un atragantamiento? O sea, nosotros somos la víctima. Lo que debemos hacer en esas situaciones es hacer uso de una silla. Bien, de una silla. ¿Qué pasa? Obviamente tiene que ser una silla lo más estable, lo más maciza posible, porque también podríamos acabar accidentados junto a la silla. Pero la idea es que coloquemos la silla en un lugar estable y dejemos caer nuestro cuerpo sobre el espaldar de la silla, ¿bien? Haciendo presión, por supuesto, justo en la zona que hace mención aquí en el video, por encima del ombligo, para que esto sirva como la maniobra, básicamente, ¿bien? Es prácticamente hacernos una maniobra de Heimlich a nosotros mismos. Entonces, esa presión ejercida por el espaldar de la silla es lo que va a generar que expulsemos el cuerpo extraño que nos está generando el atragantamiento. Bien. Listo. Por supuesto, lo ideal será que una vez haya terminado la maniobra y la persona de pronto haya podido expulsar el cuerpo extraño, de todas maneras, sea evaluada en un establecimiento de salud para, por favor, sus micrófonos. Doctor, y si por OVE no podemos poniéndole la mano en el estómago, todo, ayudarlo a que bote o expulse lo que se ha atragantado, ¿qué otro método se puede hacer? Si no podemos, tenemos que trasladar a la persona por emergencias al establecimiento de salud más cercano. Bien, una persona atragantada no va a perder la vida en ese preciso momento. Obviamente el cuerpo todavía puede aguantar un poco más. Muchas veces da tiempo a que la persona sea trasladada para recibir ayuda. Bien, lo primero será, sí, hacer la maniobra para intentar que se expulse el cuerpo extraño. Siempre hay que fijarnos si obviamente de repente es visible y tal vez sea fácil sacarlo. Pero la maniobra lo que hace es generar la presión para que el mismo cuerpo expulse con la fuerza interna que estamos haciendo nosotros el objeto de atragantamiento. Bien. No siempre va a suceder que el cuerpo extraño bloquee el 100% de la vía respiratoria. Doctor, buenas noches. Una consulta. Si en caso, como dice el colega que está ahí, no funciona, todo, ¿no? Y podemos hacerlo lo que es la traqueotomía. No lo recomendaría, salvo sea usted un personal de salud muy experimentado como para hacerla sin los medios de un lugar poco estéril, porque recordemos que a diferencia de repente de otros países como Estados Unidos, aquí en Perú no existe la ley del buen samaritano.
y, y obviamente pues intentar realizar un procedimiento médico, porque realmente es un procedimiento médico, pues, sin ser médico, va a generarle problemas que créanme no va a querer tener. Entonces, no se lo recomendaría, preferible trasladar a la persona por emergencias de todas maneras. ¿Bien? Doctor, doctor, buenas noches. Disculpe mi pregunta, mi intromisión más que todo. En caso me encontrara solo en casa, solo, Solo, el solo. método que explicó anteriormente, ¿cómo lo podía, no sé, apoyarme o ayudarme con algo? No sé, he pensado en una silla, de repente a la altura de la boca de mi estómago, y aparte de eso, ¿qué otro objeto o qué cosa nos puede ayudar estando solos en casa o en cualquier situación o en cualquier sitio que nos encontramos solos? Gracias por su respuesta. Bien, a ver, caray. Si nos encontramos completamente solos, además de una silla, ¿qué podríamos utilizar? De repente la cabecera de la cama, si es que nuestra cama tiene cabecera. La idea es que sea un objeto que se encuentre estable en el suelo y que tenga la suficiente fuerza también para que nosotros podamos ejercer la presión sobre él, porque si de Doctor, ¿me repente, permite? sí, dígame, le Puede escucho. ser un sillón también puede ser, doctor. Un Claro, sillón, es más precisamente, firme y más rápido para que acoja al cuerpo también de la persona. sí, si tiene un sillón a la mano, ¿por qué no? O la esquina de una mesa. Ahí sí, bueno, no sé, la verdad que lo veo complicado con la esquina de una mesa. La idea es que no se lesionen más, pero, eh, a ver, incluso en una situación de atragantamiento, hasta cierto punto uno puede tener por lo menos un poquito de, unos cuantos segundos al menos para pedir auxilio. Bien, ok, de repente la situación no es así, de repente nuestro teléfono está lejos, ok, será una situación aislada, pero siempre hay alguna forma de, muchas veces, de solicitar, de pedir ayuda, pero sí podemos hacer uso de cualquier objeto que se encuentre estabilizado en el suelo, de preferencia un sillón, una silla, un sillón, algo un poquito más grande, contundente, sobre el cual podamos nosotros caer, entre comillas, y ejercer la presión para practicarnos la maniobra nosotros mismos. Bien, aún así, si logramos expulsar el cuerpo extraño, lo mismo que en la situación anterior, de todas maneras, ir a un establecimiento de salud para ser evaluados completamente. Bien, recordemos que puede haber siempre alguna lesión en la tráquea y nosotros no necesariamente pues vamos a estar conscientes de ello y no lo vamos a poder ver. Entonces, una evaluación médica siempre es importante al final de esto. Bien. Listo. Pasamos al siguiente tema. Ahora sí toca ver qué podemos hacer frente a un traumatismo, golpes, fracturas. Bien. Es importante, sí. Aquí también en este cuadro negro les voy a mostrar un video, pero les voy comentando. Bien, ¿qué debemos hacer frente a una fractura? Si hay alguna hemorragia externa, debemos controlarla. ¿De acuerdo? Será importante para evitar una pérdida de sangre que genere shock precisamente en esta persona, en la víctima. Si de repente dudamos de la existencia de una fractura, preferible actuar como si las hubiera. Bien, ante la duda, mejora el acceso para evitar daños adicionales. Inmovilizar la zona de la lesión de manera adecuada. Si hay anillos, si es una fractura o una lesión en las manos, en los pies, ver que no haya anillos, pulseras, cualquier cosa que pueda generar una lesión posterior. Imagínense que alguien se luxa un dedo, cualquier dedito, ¿no? Y tiene un anillo acá, ¿no? De pronto el anillo de matrimonio y se le fractura el dedo. Si no le sacan rápidamente el anillo, ese dedo va a empezar a hinchar y el anillo va a ser complicadísimo de retirar. Bien, y podría generar, en el peor de los casos, la pérdida del dedito. Puede ocurrir. Ahora, si tenemos que valorar la deformidad de un miembro, de repente sospechamos que la persona sí, okay, se cayó, se golpeó, se fracturó. A veces es preferible comparar los miembros, ya sean piernas, manos, brazos, pies, para asegurarnos de que efectivamente hay una lesión. Si de repente vemos que los dos pies, por ejemplo, los dos tobillos están exactamente igual, de repente la lesión es muy pequeña, de repente no hay realmente una lesión ahí. Bien, y si fuera necesario, siempre se puede cortar la ropa. Bien. Muy bien,
ahora sí, lo que les mencionaba, les voy a lanzar un video más para que ustedes puedan ver de manera más didáctica qué hacer frente a una fractura, a una luxación, ¿bien? Así que ahí va. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí está bastante clara la información. Si hubiera de repente una lesión y nosotros no estamos seguros de qué lesión tenemos delante, actuar como si fuera una fractura. Ahora, ¿es importante inmovilizar la zona, la extremidad? Por supuesto que sí. Y de hecho las férulas, que es lo que normalmente se utiliza, son parte de los botiquines de primeros auxilios. Bien. En muchas empresas están implementadas también y por supuesto podrían tenerlas ustedes. Férulas van a encontrar varias, hay de varios tipos, hay unas que son como de madera, bien, muchas veces envueltas en gasa, en apósitos, bien, para darles un poquito más de sensación soft. Hay otras férulas que son como de espuma, la parte del medio es una lámina de aluminio, bien, recubierta de espuma. Es moldeable, por supuesto, pero obviamente al estar extendida y envuelta para dar estabilidad al miembro o a la zona afectada, pues obviamente va a mantenerse rígida. Y ese es el objetivo. Son más fáciles de manipular, son más fáciles de acomodar también al tamaño de la lesión afectada, así que también es una alternativa. ¿Dónde se consiguen estas férulas? En cualquier sitio que venda productos médicos, que hay varios, creo, en varias ciudades. Y me parece que sí, es una buena alternativa para tener siempre a la mano. Bien, uno nunca sabe, puede ser en casa, puede ser en el trabajo, que se nos presente la situación. Y preferible estar preparado siempre. Bien. Listo. Luego tendremos también otro tipo de traumatismos. Estos ya de repente, bueno, relacionados al trabajo no, pero puede ocurrir que hay algún traumatismo en los ojos. ¿Bien?
Y los traumatismos oculares no solamente son contusiones o golpes, sino también pueden ser de tipo químico, ¿bien? Un trauma químico, un trauma con cáusticos o con alguna quemadura con algún producto, tendrá siempre un manejo distinto. Si fuera una contusión o un golpe, lo importante es que cubramos el ojito o los ojos sin presionarlos, por supuesto, para evitar generar una lesión mayor. No aplicar pomadas. Por favor, no le apliquen mentolato, no le apliquen su pomada salicilada, no, nada. Simplemente el ojito tapado y trasladar directamente a un centro hospitalario. Ahí no podremos hacer más. Si de repente tenemos un cuerpo extraño en el ojo, ¿qué debemos hacer? De pronto alguien estaba trabajando por ahí, estaba trabajando con madera y le saltó un cachito, ¿no? de la madera. De pronto se le metió algo al ojo y la persona está incómoda, el ojo se pone rojo. ¿Qué hacemos ahí? Lo que tenemos precisamente en la imagen de la parte inferior, un lavado ocular. Bien, muchas veces esto está más implementado en las empresas ya, que tienen su maletín de primeros auxilios o de repente que tienen su tópico de primeros auxilios. Y bueno, pues muchas veces habrá, dependiendo del sitio, una fuente para lavado de ojos, ¿bien? Que es como un bebedero, pero bota un chorrito más grande para el ojo, para limpiar el ojo. O tendremos de repente a disposición un aparatito justo como el que tenemos en la imagen, que es precisamente para lavar los ojos. Se llena muchas veces de agua si es que no se tiene una solución estéril, ¿bien? Y el cuellito, bueno, la boquilla va directamente al ojo y se aplica, ¿no? Se hace presión para que el agua, con la misma fuerza que estamos ejerciendo nosotros, limpie el ojo y el cuerpo extraño salga directamente al frasco. Bien, después de eso, tapamos el ojito y evaluación médica de inmediato. En el caso de cáusticos o de quemaduras, lavado con agua durante 15 a 20 minutos, no podremos hacer más. Cubrir con apósitos de gasa sin comprimir. Recuerden que es importante no comprimir, no aplastar el ojo, no aplicar pomadas, ¿bien? Y trasladar luego a un centro hospitalario. ¿Para qué? Para que se haga un examen, una evaluación mucho más profunda de las funciones del ojo, de las estructuras del ojo, y se le pueda dar el tratamiento más adecuado. ¿Bien? Luego, tenemos también esta situación que es muy frecuente en casa y en el trabajo, las heridas. Bien, las heridas, bueno, una herida, ¿qué es una herida? Una herida es una pérdida de la continuidad muchas veces de la piel, que puede generar lesiones mucho más profundas también. Entonces, tendremos, por supuesto, varios tipos de heridas. Tendremos heridas cortantes, aquí les pongo lo más común. Heridas cortantes generadas, por ejemplo, por arma blanca. Tendremos heridas punzantes, como en la segunda imagen, generado pues de repente por un accidente con un clavo, con un destornillador, con algo similar. Tendremos heridas abrasivas, los clásicos raspones. Bien, por ejemplo, cuando alguien se cae por ahí de rodillas en la pista, ahí las rodillas se hacen añicos. Esa es una herida abrasiva. Y tenemos también las heridas contusas. Las heridas contusas, sí, hay lesión de la piel, pero muchas veces generada por un golpe, bien, por un traumatismo. Entonces, en cualquier situación, ¿qué es lo que debemos hacer? Cubrir la zona de la herida para detener el sangrado, bien. Y les pongo dos ejemplos, de hecho, experiencias que he tenido yo. La primera es, bueno, en una empresa en la que trabajaban con una máquina cortadora, precisamente, y de repente, pues, uno de los chicos, precisamente de mantenimiento, se distrajo mientras le estaba probando la máquina. Y tal fue la distracción que tenía la mano muy cerca de las cuchillas y de pronto voló la yema del dedo y un pedacito de uña. Los dedos son bien escandalosos cuando se cortan, sangran un montón. Imagínense si pierden la yema del dedo. El sangrado era horroroso. Entonces, la gente, ¿qué pasa? La gente entra en pánico. ¿Bien? Y la gente que entra en pánico, que se estresa, que se pone tensa, muchas veces no ayuda, empeora las cosas.
¿Qué hicieron? Le pusieron papel toalla. Mala elección. El papel toalla se pega en la herida y luego hay que sacarlo y es más complicado. Bien. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Qué se hizo en esa situación? Cubrir inmediatamente con gasa y decirle a la misma persona, mira, tú tranquilo, no te vas a morir, es una herida, hay sangre, sí, pero te vamos a ayudar. Bien, toma tu gasa, ajusta ahí, aprieta tú mismo tu dedito. Ajústalo, ajustalo y no hagas otra cosa que ajustarlo. En 5 minutos ese dedo ya no sangraba. Bien, se recuperó el pulpejo, afortunadamente, y se le pudo hacer el reinjerto de la piel perdida. Bien. Y con eso, ¿qué logramos? Logramos calmar a la persona y de hecho a los compañeros que estaban todos súper curiosos y de nervios, asustados frente a la situación. Bien. Otra situación que ocurrió con un sangrado ya mucho más importante. Hubo una situación en la que una persona, un trabajador, sufrió una lesión en la frente. Bien, se le cayó un objeto contundente en la frente y sacaron a la persona de la zona, por supuesto, de la zona insegura, de la zona del accidente. Y llegó, obviamente, con su equipo de protección, todo. Y al momento de retirar el equipo de protección, de pronto nos damos con la sorpresa de que la persona tenía la piel completamente abierta aquí, así, de par en par, con una fractura casi expuesta. Bien, entonces, obviamente, una frente así sangra a chorros. Es espantosa la situación, espero que realmente nunca le suceda, pero me tocó. Y la misma forma de manejarlo, ¿bien? Siempre presionando la zona del sangrado, ¿bien? Obviamente con todos los cuidados posibles. Recordemos que puede haber una fractura y no queremos generar una lesión mayor, pero a ejercer un poquito de presión en la zona evita que la hemorragia continúe. Bien, por ejemplo, en esos casos que es importante estar alertas y además de detener el sangrado, asegurarnos de que la persona no pierda el estado de conciencia. Bien, eso es básico. Pero bueno, de repente nos vamos a encontrar en situaciones un poco más leves, un poco más suaves, en las que puede ser solamente un corte en la mano, o de repente causar un corte con el cuchillo mientras estamos haciendo la cena. Entonces, lo mismo, hacemos presión, de preferencia con una gasa estéril. Si no la tuviéramos a la mano, con un paño lo más limpio que se encuentre, bien, y al cabo de unos minutos, 5 minutos como máximo, el sangrado ya va a estar prácticamente en cero. Procedemos luego a lavar la zona con abundante agua para eliminar los restos. Muchas veces quedan restos que hacen parecer la herida mucho más exagerada de lo que realmente es. Así que tenemos que limpiar también la zona. Si disponemos de una crema antibiótica, podríamos aplicarla. No siempre es aconsejable esto, ¿por qué? Preferible bajo supervisión del personal de salud, porque al ser un producto también farmacológico, es un producto químico y no sabemos si puede tener alguna reacción alérgica a la persona. Entonces, no es 100% recomendable que apliquemos nosotros sin saber una crema, por más de repente, eh, no sé, no me sale el término, ¿no? Inocua que pueda parecer, ¿no? ¿Se puede utilizar el suero para lavar? Si disponen de solución salina de suerito, por supuesto que sí, claro que sí, pueden utilizarlo. Y finalmente cubren con la gasa estéril, ¿bien? ¿Qué no se recomienda? Aplicar alcohol directamente a la zona de la herida. Eso va a generar quemaduras, el alcohol quema, por supuesto, y va a generar lesiones en las estructuras internas de la piel. Bien, que van a dificultar un poquito el proceso de cicatrización. ¿Se puede aplicar agua oxigenada? Sí, claro que sí. Pero tampoco hay que abusar porque el agua oxigenada en exceso también genera lesiones. Bien. Y por ahí vi un mensaje que saltó que me decía si pueden aplicar orina. No es recomendable aplicar orina. Recordemos que la orina es un producto del filtrado de nuestra sangre y por ser un producto de filtrado y de desecho, pues obviamente va acompañado de
elementos que deben ser eliminados y muchas veces incluye bacterias. Entonces, no es recomendable aplicar orina en una herida abierta. Bien. Si quieren aplicar un torniquete, si el sangrado, si de repente, pues, ¿no?, una persona quedó sin mano, y ahí sí, obviamente tienen que aplicar el torniquete de todas maneras, siempre por encima de la flexura de la extremidad, de preferencia, pero siempre hay que tener mucho cuidado con los torniquetes, ¿bien? Porque mucha presión puede generar daños y lesión en el tejido, ¿bien? Así que antes de lanzarnos al torniquete, presión y traslado, ¿bien? Muy bien, continuamos entonces, antes que se nos quede corto el tiempo. ¿Qué hacer en las situaciones de quemaduras? Bueno, frente a una quemadura, es importante, bueno, primero saber que hay quemaduras de 3 tipos. Tenemos las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Bien, las de primer grado, para que sepan, son las quemaduras más leves y normalmente suelen ser un enrojecimiento de la piel. Si alguien ha ido a la playa y no se ha puesto protector solar y ha estado tendido en la arena 3, 4, 5 horas, al final del día seguro que ha quedado rojo como un cangrejo hervido. Eso, una quemadura de primer grado. Bien. Uy. Por ahí hay alguien que está con el micrófono activado otra vez. A ver, ¿qué pasa con las quemaduras de primer grado? Como les decía, son las más leves y muchas veces con un poco de agua fría se soluciona. Bien, a veces con alguna loción para quemaduras de primer grado, que las hay, que son humectantes, hidratantes, tienen vitamina E, suficiente. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado. Bien, las quemaduras de segundo grado son estas que empiezan a sacarnos ampollitas en la piel. ¿De acuerdo? Y es importante no reventar esas ampollitas. Ya luego les explico por qué. Y finalmente tenemos las quemaduras de tercer grado, que obviamente son las más severas y generan lesiones ya mucho más profundas. Una característica importante de las quemaduras de tercer grado es que no duelen. Bien, no duelen, ¿por qué? Porque muchas veces la zona quemada es tan profunda que se lesionan los nervios, y al no haber nervios ahí que lleven las señales del dolor, simplemente no duele. Y puede dar una falsa sensación de seguridad si la herida no es muy escandalosa. Ahora, ¿qué hacemos frente a una quemadura? Enfriar las quemaduras con agua fría hasta que calme el dolor, especialmente las de primer grado. Bien, no es recomendable utilizar clara de huevo. Quitar la ropa quemada de repente, ¿no? Si es una persona que se incendió completa, pucha, ¿qué hacemos ahí? Quitamos la ropa quemada siempre y cuando no esté pegada a la piel. Bien, ¿qué pasa con la quemadura? De repente hay gente que utiliza productos sintéticos para vestirse. Si se queman, estos productos se pegan a la piel terriblemente. Bien. ¿Y qué pasa si tratamos de retirarlos? Retiramos el producto y retiramos también un pedazo de piel. Entonces, cero recomendable. No aplicar hielo directamente en la zona lesionada, porque el hielo también puede generar quemaduras y puede generar una lesión y la muerte del tejido ya lesionado por la quemadura. No reventar las ampollitas en las quemaduras de segundo grado, porque el líquido que se acumula ahí es lo que está protegiendo esa zona que ha quedado lastimada. Si rompemos la ampollita y dejamos que el líquido escape, dejamos una puerta abierta también para bacterias, para virus, para hongos, para parásitos, y nos genera una infección horrorosa. Entonces, cero recomendable. Si de repente es muy grande la ampolla y es necesario romperla, preferible que sea en un establecimiento de salud con las medidas de higiene adecuadas. ¿Qué podemos hacer si ya está la persona quemada? Pues cubrir la quemadura para que luego sea evaluada. Y en las quemaduras pequeñas, las que son producidas por el calor, por ejemplo, se puede aplicar compresas de agua fría o el hielo siempre y cuando esté embolsado y envuelto en un paño. Bien, nunca aplicar hielo directamente. Y por supuesto, el traslado de la víctima a un establecimiento de salud será básico para que sea evaluada de manera más profesional. Luego tenemos las lesiones eléctricas. Aquí es importante, sí, no tocar a la víctima, cortar la fuente eléctrica y no tratar de retirar las fuentes de electricidad con ningún objeto, si es que no hemos cortado la fuente eléctrica. Bien, ni siquiera de madera. No nos arriesguemos, no seamos héroes. Bien, nuestra seguridad también es importante. Y la electricidad produce quemaduras leves hasta un paro cardiorrespiratorio. Aquí en la imagen yo creo que sí se puede notar
Cuando hay una quemadura eléctrica, siempre hay una quemadura de ingreso y una quemadura de salida. Recordemos que la electricidad no se queda en el cuerpo, simplemente busca seguir su camino. Bien, pero sí, genera paro cardiorrespiratorio, inflamación de la lengua, obstrucción de las vías respiratorias, problemas directamente en el corazón, desestabiliza un poquito los latidos. Así que las lesiones son bastante variadas. Y ya para terminar, obviamente después de una quemadura muchas veces, perdón, de una electrocución muchas veces es importante también hacer una reanimación cardiopulmonar. Y esta técnica sí es importante que ustedes la conozcan. De repente no la van a poder aplicar después de una capa tan chiquita. Es preferible que ustedes lo practiquen. Pero es importante que sepan que existe y que ustedes también pueden conocerla porque pueden salvar una vida. Esta técnica es muy útil, por ejemplo, en los ataques cardíacos o en un cuasi ahogamiento, ¿bien? En los que la respiración o los latidos del corazón de una persona se detienen, ¿bien? Si tienen miedo de hacer la reanimación, el RCP, preferible no lo hagan, ¿de acuerdo? Deben estar siempre seguros de lo que van a hacer. A veces, de repente, aquí yo les he puesto, ¿no? Que si no están seguros, intenten hacerlo de todas maneras, pero siempre con precaución, ¿bien? La idea es no generar un daño también a la persona. Y la diferencia entre hacer algo y no hacer nada, eso sí, por supuesto, siempre va a generar una diferencia muy grande, y también esta diferencia pues, puede ser salvar la vida de una persona. Aquí les he puesto un video más explicativo para que ustedes puedan comprenderlo. Es un video cortito, así que ahí va. Reanimación cardiopulmonar. En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras de RCP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Puede conocer un paro cardiorrespiratorio? La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata. Incluso antes de iniciar RCP, se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Si no,
Debes iniciar RCP hasta que cuentes con uno y de ayuda médica especializada. Muy bien. En cuanto al RCP, bueno, ya vieron que es una técnica, entre comillas, parece sensible, pero requiere de bastante esfuerzo. Y antes de lanzarse a dar RCP, siempre comuniquen porque es muy probable que vayan a requerir la ayuda de alguien más. Créanme que cansa un montón. Hay que ejercer bastante presión, bastante fuerza. Ya vieron que hay que empujar por lo menos con una profundidad de 5 centímetros, no es poco realmente, es bastante la fuerza que se ejerce para poder reactivar corazones y pulmón. Así que sí, eso tienen que practicar de todas maneras. Bien. Obviamente por la pandemia no es tan recomendable dar las respiraciones boca a boca. Obviamente sabemos que de repente la persona que está ahí sin conocimiento tiene COVID y nosotros por ayudar acabamos contagiados también, ¿no? COVID en el peor de los casos, no puede ser también cualquier otra enfermedad. Eh, para esas situaciones, bueno, hay algunas mascarillas que permiten dar respiraciones con una bolsa externa, pero normalmente pues uno no las tiene a la mano. Bien, si no se puede brindar una respiración boca a boca, se puede contener solamente con las compresiones, no hay ningún problema, hasta que llegue la atención médica adecuada. Obviamente, claro, sí, como me ponen por ahí, ¿no? Y así es un familiar, si sabes que no tiene nada, que no tiene COVID, caray, lánzate, ¿no? No hay ningún problema. Efectivamente, por ahí están las mascarillas con válvula unidireccional, correcto. Y sí, es importante que puedan conocer también sobre esta maniobra, si tienen la oportunidad de realizar una capacitación en físico, en vivo y en directo, muchísimo mejor todavía. Y, y ya está, ¿no? No sé si de repente hay alguna pregunta adicional, creo que hasta aquí ha llegado ya la presentación, también estamos con el tiempo. Doctor Listo. Pedro, buenas noches. Hago una pequeña pregunta. Sí, hola. Hola, bueno, si en caso estuviéramos en un ambiente donde hay un paciente que está accidentado, ¿se me escucha, perdón? Sí, sí, le escucho, le escucho. Ok, si hay un paciente que está accidentado por un accidente de tráfico, al momento de hacer lo que viene a ser la maniobra frente-mentón, si nosotros movemos, podríamos causarle quizá un daño cervical y por tanto un daño medular. ¿Qué podríamos hacer en esos pacientes? En esos casos, por ejemplo, si de repente vemos que hace un accidente de tránsito, obviamente en un choque, en un atropellamiento, es más que probable que haya una fractura de por medio. ¿Bien? Y muchas veces no vamos a saber dónde está la fractura, porque no siempre son fracturas expuestas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Bueno, lo de asegurar la zona, yo creo que les quedó claro. Bien, pedir auxilio y a continuación signos vitales. Bien, por lo menos asegurarnos de que la persona mantenga los signos vitales estables antes de lanzarnos a de repente movilizar el cuello o la cabeza de la persona y generar una lesión que puede terminar siendo fatal muchas veces. Bien, de repente las ganas de ayudar van a poder más, pero hay que ser también precavidos y saber, ¿no? Que nuestras capacidades o nuestras actividades también tienen cierto límite, ¿bien? Y a veces es preferible esperar un poquito y asegurarnos simplemente de lo más básico hasta que llegue la ayuda especializada. Muchas gracias. Pasamos a lo que es sección de dudas y consultas. Lo pueden hacer mediante el chat o también levantando la mano. Aquí tenemos una pregunta de Enzo que dice: ¿el agua fría también se aplica en quemaduras de tercer grado? ¿Hay posibilidad de fracturar o fisurar costillas mediante un RCP? Sí, sí y no. A ver, el sí es para la posibilidad de fractura de costillas, puede ocurrir. Bien, las costillas, bueno, son huesos, sí, pero al ejercer la fuerza, a veces pues, la fuerza, ya vieron, ¿no? Que hay que presionar por lo menos con 5 centímetros de profundidad. De repente la persona es muy fortachona, muy grande y tiene más fuerza de la que se imagina.
y genera por ahí una fisura, una lesión pequeñita. Bien, puede ocurrir, no hay que entrar en pánico, simplemente esperar a que llegue la ayuda. Y en cuanto a las quemaduras de tercer grado, no recomendaría yo aplicar ya agua fría, preferible atención hospitalaria o de atención médica ya directamente, porque en las quemaduras de tercer grado las lesiones ya son bastante graves, como les decía, incluso se lesionan muchas veces los nervios, así que preferible cubrir la zona, si es posible, si tienen gasas, cubrirla con gasas, y asegurar, ¿no?, la zona de la herida y que reciba atención médica de inmediato. Aquí tenemos otra pregunta. Doctor, buenas noches. Hola. Quisiera saber sobre la inhalación de gases tóxicos o materiales peligrosos. ¿Qué hacer en ese caso? Gracias. Ya, muy bien, señor Mendoza. Veamos, inhalación de gases tóxicos. Bueno, en realidad los efectos de los gases van a ser bastante variados. Depende mucho del producto, por supuesto. Pero lo ideal es que estas situaciones, creo, se presentan normalmente en el trabajo, ¿no? Porque de repente son parte muchas veces del sector industrial y hay protocolos ya definidos para ello. Entonces, si hay, por ejemplo, fuga de un gas tóxico, por ejemplo, se me ocurre amoníaco, ¿bien? Entonces, una persona que está expuesta a amoníaco, por poner el ejemplo, puede empezar a marearse, puede empezar a asfixiarse, a toser, se pone roja, le sube la presión y se nos desmaya, ¿no? Entonces, la persona que vaya a brindar ayuda en esa situación, lo primero que tiene que hacer es estar protegida, tener su equipo de protección para poder ingresar a la zona donde hay el producto químico, el tóxico, y que pueda retirar ya a la persona, pues, sin ponerse en peligro. Lo primero siempre va a ser retirar en estos casos a la persona de la zona donde hay fuga de gases o la zona de exposición. Bien. Y dependiendo de la situación, no necesariamente va a ser de repente necesario brindar RCP, ¿no? Pero simplemente alejar a la persona para que pueda respirar aire fresco. Ahora, obviamente, de todas maneras, pues en esas situaciones hay que evaluar signos vitales, reflejos incluso de las pupilas para saber si la persona reacciona a la luz por lo menos, ver si hay estado de conciencia todavía, que también es súper importante. Y de todas maneras, el traslado a una unidad médica para que pueda recibir la atención. Bien. Lo ideal es que frente a un producto tóxico, el manejo inicial siempre será retirar a la persona de la zona de derrame. Eso fijo. Bien. Tenemos otra consulta. Si se Sí. pega la gasa a una herida, ¿puede llegarse a infectar? Y en caso de no tener una gasa a la mano, ¿qué se podría usar para tapar la herida? Ya, de acuerdo. Si hay una gasa, sí, caray, la gasa podría pegarse a la herida, definitivamente, ¿no? Si es una herida de estas, con bastante pérdida de piel, podría hacer que se pegue, pero hay métodos para sacarla, ¿bien? Y lo principal es humedecer la gasa, básicamente. ¿Qué se utiliza? Normalmente, si es una tensión en un tópico, por ejemplo, se puede utilizar solución salina, suero, básicamente, que humedece la gasa y facilita el desprendimiento sin generar una lesión mayor. ¿Qué pasa si le damos un tirón a la gasa que se ha pegado? Obviamente, pues, generamos una lesión más grande y activamos el sangrado. Entonces, lo que queremos evitar es precisamente eso. Y si no hubiera gasas disponibles para hacerle frente a la hemorragia, un paño limpio, una camisa, lo que tengan a la mano, ¿no? Pero eviten ponerle papel o de repente cualquier tela o producto que contenga pelucitas o que desprenda mucha pelusa, porque eso al final se pega en la herida. Y eso sí es más complicado sacar. Doctor Ríos. Doctor Ríos, ¿me escucha? Doctor Pedro. Hola, sí, le escucho, ¿qué tal? Doctor Pedro, una pregunta. Yo tengo mi sobrina que está desmayándose consecutivamente por el tema de un virus que tiene en su organismo. Ya me ha pasado a mí poder verla
para que reaccione, pero ya no me ha reaccionado, no me ha funcionado ninguna de las opciones también que usted ha dicho. ¿Cómo podría, de qué otra manera podría yo hacerla reaccionar? Bueno, si ya sabemos, tenemos el antecedente de que estas pérdidas de conocimiento son generadas por un virus, lo ideal sería pues que esta señorita, que es su sobrina, primero pase una consulta médica, evidentemente, y se busque primero el virus. Si sabemos que es un virus, habría que determinar primero cuál es, para que se le pueda dar el tratamiento más adecuado. Bien, muchas veces controlando el origen del problema, se previenen las pérdidas de conocimiento o muchas veces las convulsiones en algunas situaciones. Ahora, eh, para que la persona recobre el conocimiento, no hay un tiempo necesariamente fijo, puede variar de persona a persona, pero frente a esta situación, sí me parece más recomendable que eh, pase primero una evaluación médica de manera presencial, definitivamente. ¿Bien? Una consulta de Carlos. En caso de realizarse un torniquete, ¿cuánto tiempo se tiene que soltar? ¿En cuánto tiempo? En el menor tiempo posible, en realidad. No se recomienda que haya un torniquete de repente más de 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque se puede cortar la circulación y al final, o sea, al obstruir la circulación, también hay riesgo de que la zona que está por debajo del torniquete empiece a perder oxígeno. Y si pierde oxígeno, realmente pues va a ser complicado recuperar porque ya se pierde, ¿bien? El tejido muere y frente a eso ya no hay nada que hacer. Muchas gracias. Doctor, disculpe, una consulta. Hola, ¿sí? El torniquete, el apoyo del torniquete es del lugar del accidente hasta el centro médico, ¿verdad? Y la segunda pregunta que tengo es, si tenemos un accidente de tránsito y tenemos una persona que se ha cortado, ¿no? Y la piel la tiene alzada como de repente, un ejemplo, una jamonada, ¿cuál es lo que tenemos que hacer en ese momento? ¿Regresar la piel o poner, como se dice, una gasa? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ya, dependiendo, ¿bien? Ok, sí, lo primero que hasta el torniquete hasta que llega a la evaluación médica, eso de todas maneras. Y si de repente pues vemos, ¿no? que hay un colgajo de piel, como me dice usted, ¿no? Como una jabonada, antes de pegar la piel otra vez a afrontar la zona, ¿no? De afrontar el tejido, debemos asegurarnos de que esté limpio también, ¿bien? Porque si es un accidente de tránsito, puede ser que la piel o la herida también esté contaminada, por ejemplo, con tierra, no sé, con cualquier elemento que pueda haber ahí de pronto en la calle, en la pista, ¿no? Y si tapamos eso y lo cerramos ahí, estamos también favoreciendo a una posible infección que pueda aparecer en los próximos días. Pero si podemos constatar o ver por lo menos que la piel está limpia, o sea que no hay elementos por ahí que se vean contaminantes por lo menos a los ojos, sí, puede colocar la piel, digamos, en su sitio, afrontar el tejido. Listo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, una pregunta, perdone. Doctor, buenas noches. En caso de atragantamientos, ¿en qué momento podríamos utilizar lo que es la traqueostomía? Y otra pregunta también, por ejemplo, no, bueno, solo esa pregunta, perdón. Ya, muy bien. La traqueostomía, como les había comentado hace un momento, preferible que la realice el personal médico capacitado. Bien, ya les decía, no se lancen a tal cual Grey's Anatomy, ¿no? O de repente el Doctor House, que le quieren hacer una traqueotomía a la gente con un tubo de lapicero. Si no saben dónde hacer la traqueostomía, difícilmente les va a salir bien. Y tengan en cuenta que el ambiente también es un área, puede ser contaminada, ¿no? Entonces, no necesariamente
van ustedes a salvarle la vida, sino de repente pueden generar lo contrario. Entonces, preferible trasladar a la persona y si es necesario hacer una traqueostomía, se le tendrá que hacer, pero ya en un ambiente controlado, en un ambiente médico. ¿Bien? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, solamente dos preguntas. La primera, ¿cuándo se debe de dejar de realizar el RCP? ¿Hasta qué punto? Y la segunda consulta es, ¿qué pasa cuando estoy haciendo la maniobra de Heimlich y la persona pierde el conocimiento? ¿Cuál es el procedimiento después de ello? Gracias. Ya, el RCP deben dejar de realizarlo cuando les llegue su DEA, que es el desfibrilador automatizado, o cuando llegue el personal de salud. Bien, la idea es que se mantenga la compresión de la respiración la mayor cantidad de tiempo posible, porque no sabemos en qué momento puede reanimarse la persona. Bien. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Disculpe, se me fue. Cuando estoy realizando la maniobra de Heimlich, ¿qué pasa ¿Sí? si la persona queda inconsciente? ¿Qué pasa si la persona queda inconsciente? Bueno, Así es. primero hay que ver si, ok, si la persona pudo expulsar o no el cuerpo extraño, o sea, el objeto de atragantamiento, pero si tenemos una persona que está atragantada, que está inconsciente y que no ha sido salvada con una manera de Heimlich, de todas maneras, derivación a emergencias fijo. Bien, porque podría ya estar perdiendo, bueno, ya perdió el conocimiento, evidentemente. La idea es que no se obstruya al 100% ya el ingreso de oxígeno al cuerpo y eso necesariamente tiene que realizarse, cualquier procedimiento ya en un área de salud. Bien, de todas maneras. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Hola, sí. Una pregunta. Este, para aplicar la maniobra de Heimlich a los bebés, ¿cómo sería? Ya, en los bebés, a ver, hay que tener obviamente muchísimo cuidado. Recordemos que los bebés, si bien no son pues, tan frágiles, igual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recordemos que todavía son cuerpecitos que están en formación. Entonces, muchas veces lo que se suele hacer es ponerlos boquita abajo sobre la rodilla, sobre la pierna, para ejercer un poquito de presión y que puedan expulsar el cuerpo extraño. Pero antes de lanzarnos a hacer una maniobra de Heimlich en un bebé, hay que asegurarnos de que efectivamente está obstruida su vía respiratoria. Hay que revisar, hay que ver bien, ¿bien? Porque recordemos que los niños son, especialmente si son bebés, son cuerpos bastante delicados, bien, y una mala maniobra puede generar un daño muchísimo más grande que si se aplica de repente de manera errónea en un adulto, ¿no? Entonces, en esos casos, de todas maneras, atención médica, ¿sí? De manera presencial. Muchas gracias a todos por su participación. Por un tema de tiempo vamos a cortar un poco el tema de las dudas y consultas, ya que estamos un poco sobre las horas. El día 28 de abril es el Día de la Seguridad y Salud Ocupacional. La empresa va a sacar un curso. Ustedes pueden entrar al link y votar. Está dentro de ellos el curso de lo que es primeros auxilios. Tal vez podríamos sacarlo con una extensión de 2 o 3 clases para que puedan responder más lo que son sus dudas y consultas. Como les hacía mención antes, el curso de brigada de emergencias tiene 4 sesiones, la que se realiza el día de hoy de primeros auxilios y las siguientes se realizan los siguientes sábados en el mismo horario de hoy de 7 p.m. a 8:30. Siguiente diapositiva. Para las personas que quieren certificarse, la certificación es totalmente opcional, está a 75 soles y lo incluye lo que es el certificado, el acceso al aula virtual, correo institucional y descuentos. Siguiente diapositiva, por favor. Para los que solo quieren certificarse en lo que es primeros auxilios, el certificado está de 25 soles y les reconoce 4 horas académicas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí están lo que son los números de cuentas en pantalla de la empresa y también está el correo de la empresa por si quieren más informes y también pueden comunicarse con su asesor académico de que son los números que están en pantalla o también por la persona que le envió el link de acceso a esta clase por WhatsApp. Siguiente diapositiva.
Y bueno, reiterar otra vez el agradecimiento a cada uno de los participantes. Ahora no sé si quisiera el doctor Pedro dar unas cuantas palabras de despedida del curso. Eh, bueno, en realidad agradecerles a todos su presencia. Qué bueno que hayan estado súper participativos. El tema de primeros auxilios es básico, es importante, y como les decía, nos sirve no solamente dentro, sino también fuera de casa, en el trabajo, en la calle. Y yo creo que mientras más personas tengan estos conocimientos, muchas vidas incluso podrían ser salvadas. Entonces, primero sí, los felicito por haber estado presentes, por haber participado y por haberse interesado en este curso. Bien, muchas gracias.